Hola, en este nuevo vídeo tutorial sobre VRay para Cinema 4D vamos a aprender a crear librerías de materiales, ya sea de nuestros propios materiales que creemos o de materiales que encontremos por la web, como en esta página que tienen ustedes aquí. Se pueden buscar materiales por categorías, por color, por etiqueta, materiales procedurales, es decir, con shader o materiales con Bitmap y según valoración, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí tienen las categorías de arquitectura, fábrica, etcétera, cerámica. Es una página buena para encontrar materiales. Y una vez que lo elegimos, lo descargamos en nuestro ordenador y vamos a crear librerías o de estos materiales o de los nuestros. Y vamos a ver lo que vamos a hacer en este tutorial. Si están interesados, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Bueno, me he descargado estos materiales de la página anteriormente citada, vienen en formato comprimido. Lo que hago es que los descomprimo, todos vienen en sus carpetas, menos en este caso chocolate, porque no tendrá ninguna imagen previa y las texturas serán tipo procedural o shader, es decir, hecha con funciones matemáticas. La leche también está hecha con texturas procedurales, es decir, no creadas por Bitmap. Lo único que pasa viene en su carpeta porque tiene una imagen previa de cómo es ese material. Estos materiales, el asfalto simple tiene una carpeta que se llama TEG, es decir, donde van las texturas, los mapas de Bitmap, porque esta, aparte de puede tener texturas procedurales o shader, también tiene texturas de mapa de Bitmap. Tiene un asfalto en el color difuso y en el relieve tiene un relieve, ¿de acuerdo? Y la roca también tiene una imagen previa y tiene texturas. En este caso tiene 4 texturas: en el canal difuso, dispersión, de normales y especular. ¿De acuerdo? Así que cuando nos descarguemos pueden tener los materiales texturas hechas con Bitmap, es decir, con imágenes de mapa de bit, o texturas hechas con shader, es decir, con imágenes procedurales hechas con funciones matemáticas. ¿De acuerdo? Pues ahora pasamos a Cinema y ahí ya los importamos con archivo fusionar y después hacemos las librerías. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos en Cinema 4D, vamos a crear las librerías de materiales con los materiales que nos hemos descargado de la página web para ir revisándolos cómo lo han hecho y así ir teniendo nociones nosotros de cómo se crean los materiales en VRay y aparte cómo creamos las librerías, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener presente es que cuando creamos una librería se van a guardar, abrimos edición, preferencia en esta ruta. Para abrir esta ruta, con darle a este botón, abrir carpeta de preferencias, ya no la abriría y no tenemos que buscarla. Estarían en librería, carpeta. Yo aquí tengo creadas 2 librerías por mí. Javier VRay con texturas, quiere decir con texturas Bitmap, que no son texturas tipo shader o procedurales, y otra librería sin texturas Bitmap. Por eso esto ocupa menos. Aquí las texturas Bitmap las tengo metidas dentro de la librería y ocupan mucho. Y otra cosa a tener en cuenta, que podemos crear librerías con las texturas Bitmap dentro de la librería o fuera de ella, es decir, en un sitio aparte, pero hay que decirle a Cinema dónde tiene que buscar esas texturas, para lo cual nos vamos al menú archivo y en la ruta le indicamos la ruta donde va a buscar, donde tenemos las texturas para esos materiales, ¿de acuerdo? Así que lo que les resulte más cómodo. Se daría el botón de decirle una ruta. Yo siempre la guardo en C, archivo de programa, Mason, Cinema 4D, en este caso R14, en textura. Y aquí crearía una carpeta con las texturas que voy a usar, por ejemplo, texturas VRay Javier, y ahí metería todas las texturas y daría a aceptar, y ahí me buscaría las texturas si no las quisiera meter junto con la librería. Esas son las 2 cosas que tienen que tener presente primero. Un ejemplo de este tipo de librería, es decir, con las texturas dentro de la librería o con las texturas fuera, es por ejemplo Javier VRay. Aquí tengo las texturas fuera
no hay ninguna carpeta de textura, y esta otra con textura tengo los materiales y dentro la carpeta con texturas, es decir, con texturas mismas. Si son texturas procedurales, pues no crearía esta carpeta. Ahora con un ejemplo se verá más claro, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tienen esos dos conceptos claros o medio claros, lo que se hace, nos vamos a la pestaña del navegador de contenido. Cuando se abre aparecería así, damos un doble clic en preestablecido, damos archivo, nueva librería de preestablecido y pondríamos un nombre a la librería que vamos a crear con los materiales que nos hemos bajado. Voy a poner en este caso tutorial VRay X, aceptar, y aquí es donde iríamos metiendo los materiales que nos hemos bajado, para lo cual lo primero que hago, archivo, fusionar, nos vamos a la carpeta donde hemos bajado los materiales y los hemos descomprimido, en este caso primero chocolate, lo voy a abrir, nos aparece aquí y lo arrastramos en la librería, ¿de acuerdo? Si damos un doble clic nos aparecerá aquí el chocolate con las capas que tiene y cómo lo han hecho, y podemos ir investigando cómo lo han hecho. Este material no tiene ninguna textura bismuth, está hecho a base de solder o no contiene texturas bismuth, ¿de acuerdo? Vamos a importar otro, archivo, fusionar, y cogemos la leche, que tampoco tiene texturas bismuth, como ven no tiene ninguna carpeta test. Una vez que lo tenemos aquí en materiales, lo cogemos y lo arrastramos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir a por el siguiente, archivo, fusionar, y vamos a coger la roca. En este caso, en la carpeta textura tiene estas 4 texturas, en el color difuso, es decir, donde metemos la textura base, después una textura de dispersión, de mapa de normales y especular, para que vean de qué texturas bismuth está compuesto, de mapa de BIS. Doy y abrir. En este caso me ha creado dos materiales, uno de dispersión y otro el normal, porque hay veces que cuando te bajas uno tiene varios materiales o el material tiene capas, etcétera, ¿de acuerdo? Solo voy a utilizar el material que tiene texturas bismuth y es el que vamos a meter. En este caso, al tener texturas bismuth, como hemos dicho, podemos arrastrarlo como está ahora y meter tanto las texturas como dentro de la librería, ¿de acuerdo? O si pulsamos la tecla ALT a la vez que arrastramos, solo metemos la referencia, pero las texturas van aparte. ¿Dónde van las texturas? Edición, como hemos dicho, preferencia en una ruta, y en esta ruta irían las texturas. Yo, como en esta ruta ya tengo metidas esas texturas, porque este material lo tengo, las busca de aquí. Si esta ruta no la tuviera, no me hubiera sabido buscar las texturas, ¿de acuerdo? Pero si ahora el material lo cojo y sin pulsar LT hago así, me va a crear una carpeta de textura. Así que los materiales que tengan texturas bismuth de mapa de BIS, esos son los dos métodos, que vaya en la librería las texturas o que no vaya. ¿Ventajas e inconvenientes? Ventajas, que va todo junto y cuando le pasemos a un amigo la librería van a ir ahí. Inconveniente, que van a ocupar mucho espacio, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hemos creado para las librerías de objetos, hoy de materiales, podemos hacer lo mismo con librerías de objetos, con opciones de render, con escenario, etcétera. Espero que este tutorial les haya servido y ahora ya podemos utilizar en nuestros procesos pues estas librerías y estos materiales. Gracias.